Bueno, esta vez vamos a hablar sobre los bloqueos o los trastornos de la conducción cardíaca como tal. Eh, Recordemos que los bloqueos van a ser cualquier alteración o producción de la disminución de la conducción cardíaca como tal. Ellos se van a llamar dependiendo de la parte en la que se bloquee. Cuando se bloquea el nodo sinoauricular, pues los vamos a llamar bloqueos sinoauriculares, ¿cierto? Cuando se bloquea el nodo auriculoventricular, los vamos a llamar bloqueos auriculoventriculares, que los vamos a ver más adelante. Si ese bloqueo de la conducción sigue hacia las ramas interventriculares o las ramas ventriculares, ya los vamos a llamar dependiendo de la rama que se bloquee, si es la rama izquierda o derecha. Son los bloqueos de las de His, rama izquierda, derecha, y ya las subdivisiones pues que tienen como tal. Mm, También es importante saber que hay una comandancia o una frecuencia cardíaca que se establece dependiendo de quién toma la comandancia. Recordemos que el nodo SA pues tiene una frecuencia cardíaca entre 60 a 100 a 90 latidos por minuto aproximadamente. El nodo auriculoventricular no es el marcapasos fisiológico, pero también puede sumir la comandancia cuando el nodo SA falla. La frecuencia cardíaca es de 40 a 60 latidos por minuto. Y el haz de His va a despolarizar, va a tener una frecuencia cardíaca, también puede asumir la comandancia cuando los anteriores fallan entre 30 a 40 latidos por minuto. Y las fibras pueden asumir también y van a despolarizar más o menos entre 15 a 30 latidos por minuto. Cuando nosotros hablamos de bradicardias, de bloqueos, pues van a ser todas las frecuencias cardíacas menores de 60 latidos por minuto, ¿cierto? Entonces, en primer lugar tenemos la bradicardia sinusal. ¿Cómo vamos a determinar que un paciente está en una bradicardia sinusal? Primero, debe cumplir obviamente con sinusalidad. Debe ser un ritmo sinusal. ¿Cuáles eran los criterios de ritmo sinusal para que recordemos? Una onda P que preceda un QRS, ¿cierto? En todas las derivadas. Una onda P positiva en D1, D2 y en ABF y negativa en ABR. Listo. Y también el resto de los intervalos regulares, el PP, el PR, el RR, deben ser regulares para que sea sinusal. Y obviamente una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto. Entonces, esta situación puede presentarse de muchas maneras. Esto puede ser patológico, esto puede ser fisiológico, esto puede ser congénito. Hay que mirar el contexto del paciente. Entonces, acá tenemos un electrocardiograma. Nos vamos a ubicar entonces en estas derivadas del plano frontal. Primer paso para definir si es sinusal o no. Recordemos entonces, de 1 de 2 y en ABF positivo la onda P. Si nosotros verificamos la presencia de la onda P en D1 positivo, 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 D2 positivo y en ABF positiva, aunque no se vea muy prominente, pero está positiva. Y en ABR va a estar negativa. Precede una onda PKQRS, la vemos, es de misma morfología en la derivada en la que la estemos viendo, en D1, en D2 y en ABF. Posterior a eso, vamos a determinar la frecuencia cardíaca. Si nosotros contamos, por ejemplo, en D2, vemos de este QRS me da un cuadrito menos pues en esta línea gruesa de acá y empiezo. Entonces yo lo que hago es, cojo esta línea de acá, empiezo a contar 300, 150, 100, 75 y 60 menos un cuadrito. Esta frecuencia cardíaca está entre 60 62, 63 latidos por minuto aproximadamente, incluso un poco menos. Si nos vamos a verificar aquí, nos dice ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. Prosiguiendo entonces tenemos una bradicardia por hipotermia. ¿Cómo nosotros vamos a definir cuando hay una bradicardia por hipotermia? Obviamente el contexto clínico del paciente va a servir mucho, pero a veces no pueden haber signos claros de hipotermia. Entonces, para definir esto va a ser el EKG va a cumplir las características similares al sinusal.
a la anterior, a la bradicardia sinusal. Pero en este caso vamos a tener un QT prolongado, o sea, mayor de 440 milisegundos y presencia de ondas J. ¿Cómo vamos a ver eso entonces en el electrocardiograma? Pues tenemos un electrocardiograma. Nos vamos al D2, en este caso vemos que tiene un poco de artificio, pues un poco de interferencia, pero vemos que hay un espaciamiento entre el RR, o sea, esto tan espaciado de entrada nos dice que hay una bradicardia. Si yo me ubico aquí en esta línea, empiezo a contar 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43 en esta línea, nos da aproximadamente entre 45 latidos por minuto tiene este paciente, tiene una bradicardia marcada. Y aquí en las derivadas del plano horizontal vemos entonces la presencia de estas ondas J, mírenlas acá, seguidas de los QRS. Estas son ondas J como tal. Acá se ve presencia de ondas J. Esa es la forma de diferenciar una bradicardia sinusal de una bradicardia por hipotermia. Aquí en este otro electrocardiograma vemos entonces una bradicardia notoria en el paciente, vemos en el dedo largo, en el dedo perdón, un espaciamiento entre el RR que nos indica una bradicardia, ya pues se debería hacer la cuenta específica a ver en cuánto nos da, pero lo que yo les quiero mostrar es lo que nos está marcando las flechas, la presencia de las ondas J. Esas son las ondas J. Prosiguiendo entonces tenemos el ritmo auricular bajo. ¿Cómo vamos a definir el ritmo auricular bajo? Es lo contrario a un ritmo sinusal. ¿Por qué? Vamos a tener presencia de onda P negativa en D2, D3 y en ABF. Y recordemos que para definir sinusalidad es una onda P positiva en D1, D2 y ABF, ¿cierto? Pero en este caso, en un ritmo auricular bajo, vamos a tener onda P negativa. Muy importante que se aprendan eso. Y el PR, el intervalo PR, va a ser corto. Entonces, ¿cómo yo veo eso en un electrocardiograma? Nos ubicamos en el EKG, en las derivadas, donde debería ser la onda P normal. Vemos que tiene algo de artificio, vemos que tiene interferencia, pero no hay problema. Nos ubicamos. En el caso de D1 hay demasiada interferencia, no se logra visualizar. Me voy perfectamente hacia D2. Vemos QRS, una onda P que es negativa. Miren que la deflexión de la onda P se va hacia el lado contrario, no es positiva. Miren aquí otra onda P negativa, otra onda P negativa y otra P negativa acá. P negativa. Listo. En D3, onda P negativa, P negativa, negativa, negativa. Y lo mismo pues en ABF, pero en este caso yo soy como medio pendejo y como que corté la imagen, pero bueno, o sea, ustedes lo pueden confirmar por ustedes mismos viendo cualquier otro electrocardiograma de un ritmo auricular bajo. Bueno, cuando hablamos de pausa sinusal, vamos a establecer que es la ausencia de un ritmo durante 6 segundos. ¿Que 6 segundos cuánto equivale? Menos de 30 cuadritos. 0.2, acuérdense que vale cada cuadro grande por 30, pues nos da 6 segundos. Entonces, esto es una pausa sinusal. Y esta pausa sinusal retoma, o sea, miren entonces acá tenemos una despolarización, tenemos una onda P, un QRS, pero después de esto tenemos una pausa, ya no tenemos un ritmo seguido de acá, pero él retoma después de un breve periodo en el que pueda volver a instaurarse. Entonces, si nosotros contamos desde la ausencia hasta la aparición otra vez de una despolarización auricular, pues vamos a tener entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos aproximadamente, 7 cuadros, que sigue siendo menos de 30, mucho menos, pero el ritmo vuelve a instaurarse solo. Si esto está mayor de 6 segundos, si nosotros vemos una línea en el electrocardiograma
que es permanente, entonces, ¿cómo está el paciente? Pues está en un paro, está muerto. Entonces, eso es una asistolia, eso es una parada cardíaca. Entonces ya hay que definir otras cosas. A modo de, para pues que para que veamos, esto es una pausa, esto es una asistolia, esto es una línea isoeléctrica y a modo pues como de aprendizaje, como para que vayamos interiorizando ya este tipo de cositas. Esto todavía no lo, creo que no lo enseña el profesor todavía en medicina de laboratorio, sino que lo vemos cuando veamos RCP en sexto. Hay un protocolo de línea isoeléctrica. Cuando nosotros tenemos un paciente así, debemos hacer unos pasos muy específicos para determinar que de verdad el paciente está en una sistolia, en una parada cardíaca. Primer paso, ¿cuál sería? Ausencia de signos vitales, ausencia de pulso, principalmente carotidio. Segundo paso sería verificar, literal suena muy charro, pero es verificar que los cables del monitor, que el monitor esté bien conectado. Tercer paso, Tercer paso sería verificar las derivadas, cambiar de derivadas. Si yo estoy viendo de 2, cambiarlo de 3, nave F, nave R, nave L, en B1, B2, B3, B4, B5. Y cuarto paso, aumentar la amplitud, porque puede tener una frecuencia tan baja que no se ve en el monitor, entonces yo lo aumento. Listo, eso es como a modo de aprendizaje. Entonces, pausa sinusal, ausencia de ritmo durante 6 segundos, o sea, menos de 30 cuadritos, versus asistolia, que la asistolia es una línea isoeléctrica que dura más de los 6 segundos, listo, y se hace el protocolo del inicio eléctrico. Bueno, prosiguiendo ya con los bloqueos auriculoventriculares, tenemos el bloqueo auriculoventricular grado 1, el bloqueo AB se va a caracterizar principalmente ¿por qué? Porque tiene un intervalo PR prolongado, o sea, mayor de 200 milisegundos, o sea, mayor de un cuadrito, pero es constante. ¿Cómo así que es constante? O sea, yo veo mi intervalo PR prolongado, mayor de 200 milisegundos, pero este PR es el mismo que el que le sigue, y el que le sigue, y el que le sigue, o sea, es constante. Y si nosotros contamos, tenemos 5 cuadritos, 6, 7, 8, 9, 10 aproximadamente. Cuento acá 5 cuadritos de uno grande, 6, 7, 8, 9, 10. 5 cuadritos, 6, 7, 8, 9, más o menos. Entonces, si ven, o sea, está entre 9 y 10 cuadritos, la variación es grande, pero está constante. Así yo reconozco un bloqueo AB grado 1. PR prolongado en el tiempo, mayor a 200 milisegundos, pero constante. Listo. El bloqueo auriculoventricular grado 2, aquí me equivoqué, perdón, grado 2, se va a caracterizar principalmente ¿por qué? Porque tiene dos subdivisiones, el MOVITS 1 y el MOVITS 2, dos subdivisiones grandes. Entonces, vamos a ver el MOVITS 1. Este va a ser un intervalo PR que se prolonga en el tiempo hasta una onda P que no conduce a un QRS. Entonces, ¿cómo así? Nosotros tenemos nuestro EKG y vemos, nos vamos a la parte como inicial de la derivada, en este caso de 2, y vemos un PR que nosotros decimos, ese PR está normal, porque tiene un cuadrito, 2, 3, 4 cuadritos, ¿cierto? Yo aquí lo veo y digo, está normal, pero si veo el siguiente, yo veo que se prolonga al anterior, veo que ya son 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos. Y al que le sigue, veo que está más de 6 cuadritos. Y el que sigue, la onda P que sigue, que debería tener un QRS, ya no conduce, ya no despolariza un QRS, es una onda P sola. ¿Hasta qué? Hasta otra vez un PR, un intervalo PR que se prolonga en el tiempo hasta una onda P que no conduce. Ese es el MOVITS 1. El MOVITS 2 es un segmento, un intervalo PR que es constante, ¿cierto? Es el mismo intervalo PR que puede estar prolongado y usualmente está prolongado hasta una onda P que no conduce. Esa es la diferencia entre el MOVITS 1 y el MOVITS 2, que
El Movitz 1 se prolonga en el tiempo y el Movitz 2 no, pero ambos llevan a una onda P que no conduce. Entonces tenemos acá un segmento PR, en este caso está normal, un intervalo PR normal, está corto, pues no está corto, está en menos de 200 milisegundos, pero luego sigue una onda P que no conduce. Entonces miren, intervalo PR normal, P que no conduce, PR normal, P que no conduce. Listo. Y otra subdivisión de los bloqueos AB grado 2 es el bloqueo 2 a 1. ¿Por qué se va a caracterizar? Principalmente porque la onda P y el PR son totalmente normales, solo que aquí no se puede determinar qué bloqueo es el que existe específicamente, porque como en los anteriores no tenemos dos intervalos PR para nosotros definir dos intervalos PR como lo vemos acá, 1 y 2, no tenemos dos para definir si el segmento se está si el intervalo se está prolongando o está constante o qué, porque en el 2 a 1 vemos que es una onda P, un intervalo PR con su QRS hasta una onda P que no conduce. Miren aquí que es solo 1 hasta una onda P que no conduce. No tenemos intervalos PR consecutivos para determinar qué grado de bloqueo específico hay. Entonces esto se dice que es un bloqueo 2 a 1. Prosiguiendo, el bloqueo auriculoventricular grado 3 se va a caracterizar ¿por qué? Porque hay una disociación entre las ondas P y los complejos QRS. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna concordancia y nosotros vemos inclusive muchas veces una onda P dentro de un complejo QRS o una onda P montada en una onda P, y eso no es lo ideal. Hay una disociación completa, pero en ocasiones aquí nosotros podemos ver que las ondas P son regulares con otras ondas P y los complejos QRS son regulares a veces con otros QRS. Entonces, nosotros observamos acá una onda P que precede un QRS. Si seguimos analizando una onda P con un intervalo PR muy prolongado, un QRS, pero aquí nosotros vemos una onda T y una onda P acá. Miren que la onda P está casi que montada sobre la onda T, no hay una P que despolarice o que preceda este QRS. Aquí vemos otra onda P, una onda P, una onda P, no hay una concordancia entre los complejos QRS y las ondas P como tal. Listo. Prosiguiendo, tenemos el ritmo nodal o el idioyuncional. Aquí ya la comandancia no la asume el nodo sino auricular, sino que la comandancia está por debajo. Por eso las frecuencias cardíacas en este ritmo va a estar marcada entre 40 a 60 latidos por minuto siempre. Y como aquí no hay una comandancia del nodo sinusal, pues entonces ¿qué va a pasar? No va a haber una despolarización o no se va a ver la despolarización auricular, entonces no se va a reflejar en el electrocardiograma. Entonces en ocasiones podemos no tener presencia de ondas P, o la onda P puede ser retrógrada. Esto de retrógrada significa que a veces aparece y a veces no está, y no tiene concordancia con los QRS, no precede los QRS necesariamente. Aquí es importante saber que los QRS son pequeños, listo, están entre 100 a 120 milisegundos aproximadamente, que es lo normal. Entonces, si nosotros miramos este EKG, pues vemos que no hay presencia de ondas P. Recuerden que puede ser retrógrada, puede estar o no la onda P, pero los QRS son pequeños, duran entre 100 a 120 milisegundos, menos de esto, lo normal, son pequeños. Y la frecuencia cardíaca, si yo me ubico acá, está en 300, 150, 100, 75, 60, 50. Nos cumple con el criterio de estar entre 40 y 60 latidos por minuto. Ese es el ritmo idiofuncional. El ritmo idioventricular se va a caracterizar porque aquí ya la comandancia está en los ventrículos. Ya no la asume el nodo sino auricular ni el nodo auriculoventricular.
Por eso la frecuencia cardíaca es tan baja en este ritmo, es de 15 a 40 latidos por minuto. Aquí sí va a haber ausencia total de ondas P, porque ya el nodo sinoauricular no responde a ningún estímulo, no despolariza, no conduce, nada. Entonces no vamos a tener ondas P. Y como aquí ya el ritmo lo está asumiendo, la comandancia la está asumiendo los ventrículos, entonces vamos a ver unos QRS de características ventriculares, o sea, anchos. Si nosotros vemos este electrocardiograma, vemos unos QRS muy anchos y espaciados unos de otros que nos indican de una frecuencia cardíaca de menor de 60. Si nosotros hacemos el cálculo, empezamos a contar un cuadro grande, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 300 dividido 16 cuadros grandes, que esto nos daría 18 latidos por minuto aproximadamente. Ritmo ventricular, características ventriculares. Ritmo disyuncional, hay un QRS corto, estrecho, con presencia de onda P o no, pero lo importante es que el QRS es corto. Listo, esa es la diferencia entre el ritmo ventricular y el ritmo disyuncional. Entonces, fácil la práctica hasta ahora. Tenemos estos ritmos para aprendernos: bradicardia sinusal, frecuencia cardíaca menor de 60 con características sinusales; bradicardia por hipotermia, muy similar al sinusal pero con presencia de ondas J; ritmo auricular bajo, es una frecuencia cardíaca obviamente menor de 60 pero con características contrarias a lo sinusal, es una onda P negativa en D1, D2 y ABF. Una pausa sinusal, recordemos entonces que la pausa es una duración, una ausencia de ritmo menor de 6 segundos o menor de 30 cuadritos, de cuadros grandes, perdón. Y la sistolia pues ya es una línea isoeléctrica que dura obviamente pues más de los 6 segundos, y hay que considerar protocolo de línea isoeléctrica. El bloqueo auricular, el bloqueo auriculoventricular grado 1, recuerden entonces que va a ser un segmento, un intervalo PR que está prolongado, simplemente un PR mayor a 200 milisegundos. El bloqueo auriculoventricular grado 2, que se subdivide en MOVITS 1 y en MOVITS 2, recordemos que el MOVITS 1 se va a caracterizar ¿por qué? Por un segmento PR que está prolongado en el tiempo, que se prolonga en el tiempo hasta una onda P que no conduce. Y el MOVITS 2 se va a caracterizar por un intervalo PR que es constante, PR constante hasta una onda P que no conduce. Listo. Y el grado 2 a 1, que no nos va a permitir diferenciar o explicitar el bloqueo auriculoventricular, porque no hay dos intervalos PR consecutivos para definir si está prolongado o constante. El bloqueo grado 3, que es una disociación entre las P's y los QRS. Y el ritmo nodal o disyuncional, que se va a caracterizar por ondas P retrógradas, por QRS estrechos o normales y una frecuencia cardíaca de 40 a 60. Y el ritmo ventricular se va a caracterizar porque no hay ondas P y hay QRS ventriculares, de características ventriculares. Hasta aquí entonces como lo que son estos ritmos. Luego vamos a proseguir con bloqueos de rama. Y ya, muchas gracias muchachos por ver. La bibliografía recomendada siempre es la misma: La alegría de leer el EKG, electrocardiografía de Dubin,
lo que tengan a la mano también les sirve. Listo, cualquier cosa me escriben, que si necesitan algo, pues gustoso con ayudarles. Si detectaron errores en lo que yo les estoy transmitiendo, bien pueda, yo también soy humano y todos nos equivocamos. Muchas gracias, gente, que tengan feliz noche, suscríbanse.